Bueno, ¿se oye? Bienvenidos a todos. Empezamos hoy la segunda jornada de este nuevo ciclo del Grupo Especializado de Recursos y Reservas Minerales de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas. La primera fue el mes pasado, esta es la segunda. Reiniciamos los temas que hicimos antes de la pandemia, que es presentar los proyectos mineros que se están moviendo actualmente en España, desde un punto de vista fundamentalmente técnico. Y hoy vamos a presentar el proyecto de litio de Las Navas, que es un proyecto que está desarrollando Lithium Iberia. Lithium Iberia es una empresa de capital totalmente español y va a hacer la presentación Antonio López Recio, que tengo a mi derecha. Antonio López Recio es doctor ingeniero de minas por esta escuela. Ha trabajado fundamentalmente en el sector minero y en el sector energético, en concreto en oil and gas. Tanto desde exploración petrolera hasta refinerías, transporte de hidrocarburos líquidos y gaseosos, y ha desarrollado su actividad pues en puestos de construcción, en puestos de compras, en dirección de proyectos. En África empezó con temas de gases licuados del petróleo en Argelia. Ha trabajado mucho en América, tanto en América del Norte, Estados Unidos, Canadá, como en Latinoamérica, y también en África. Lleva involucrado en el proyecto del litio de Las Navas desde el verano del año 2021 aproximadamente, 2 años va a hacer ahora, y nada más, nos va a presentar en qué situación está ahora mismo el proyecto y qué esperamos del proyecto también. Pues encantado de estar aquí, muchas gracias, Juan León. Voy a presentar pues aquí a mi colátere, que es compañero y, por qué no decirlo, muy amigo, Iñaki Cuyot. Estudiamos juntos y, bueno, tengo que agradecer primero a la Escuela de Minas por la oportunidad de poder explicar este ilusionante proyecto. Agradecer a Juan León y a Iñaki por la oportunidad de analizar y de involucrarme en el proyecto de litio, uno de los proyectos, digamos, mineros, en mi punto de vista, en mi humilde punto de vista, más interesante que se puede encontrar tanto en España como en Europa. Y no quiero olvidar de darle las gracias a Dulce por todo su acompañamiento y por toda su colaboración y asesoría en este proyecto también, en el cual nos va dando luz del proceso, de la planta de proceso pirohidrometalúrgica. Y bueno, sin más dilación, pues nos gustaría presentar el proyecto. Nos gustaría centrarnos en varias materias, hacer un overview, una visión global de lo que es el proyecto, tanto a nivel geológico, tanto a nivel de cómo sería la explotación, se ha diseñado la explotación, y luego es un proyecto que se va a procesar el raw material, el todo uno, ¿no? Y esto es bastante novedoso porque, como bien saben ustedes, en el litio, en un porcentaje elevadísimo, se está enviando todo sin procesar a un país oriental, con los ojos muy rasgados. China está procesando. Esto resulta curioso en dos sentidos. Primero, en el impacto que tiene en las emisiones de CO2 al enviar todo ese material por barco desde el famoso triángulo de Bolivia, Argentina y Chile. Y por otro tiene algo muy significativo, ¿no?, que es la alta dependencia que está teniendo países occidentales de las materias primas. Creo, y están saliendo comunicaciones de la Unión Europea y de Estados Unidos también, y Canadá, con una especial sensibilidad a la importancia que tiene el desarrollo de la minería en Occidente, y que evitemos lastrarla y demonizarla como se hacía hasta ahora, ¿no? Porque si no vamos a perder el control de las materias primas, ¿no? En este caso, permítanme que les diga que difícilmente luego
vamos a poder mantener las fábricas, porque hay una directiva europea, de que los coches, los vehículos tienen que ser a partir del 2035 eléctricos. Pues ¿cómo vamos a hacer que los vehículos sean eléctricos si una de las materias primas para hacer estos vehículos es el litio y no tenemos el control de las mismas? Pues los fabricantes muy significativos y muy relevantes europeos se van a encontrar en una situación muy delicada. Y bueno, vamos a empezar con el... Nos permiten, vamos a empezar con el proyecto. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues vamos a contar aquí un poco el resumen, importancia del litio, lo que es Lithium Iberia, que tenemos que contar qué tipo de empresa, además también porque luego tiene implicaciones por el tamaño de empresa, al ser una junior, cómo se estructura. Pues la ubicación del proyecto, trabajos que se han realizado, recursos minerales, perdón, que me falta ahí las reservas, luego la planta de proceso, el diagrama de flujo de cómo opera la mina y la planta, contar un poco el proyecto, luego análisis de riesgos, estructuración de empresa de proyecto, financiación y luego la importantísima política de medio ambiente, de gobierno, de social y de medio ambiente. En esta presentación queremos hacer especial hincapié. ¿No se me oye? Vale, perdón. En esta presentación queremos hacer especial hincapié no solo en el proyecto minero, sino en la estructuración y en la ejecución del proyecto. Bueno, es uno de donde he desarrollado mi carrera y entender desde la fase de desarrollo, la fase de construcción y la fase de ponerlo en operación, ¿no? Y cómo se estructura eso también a nivel económico y financiero. Bueno, contar que el litio, bueno, me parece obvio y decirlo aquí, pues es un elemento que está en la primera columna de la tabla periódica de Mendeleev, con una densidad muy baja, la mitad del agua. Y una de sus virtudes, aparte de esa densidad baja, es el elevado potencial electroquímico, ¿no? El litio tiene varios usos, aparte de las baterías, y que las baterías pueden ser tanto como para vehículos, para el vehículo eléctrico, ¿no? Y la movilidad, también es muy relevante lo que estamos pensando en el acumulador, en el regulador de las energías renovables, ya que las energías renovables, pues todos apostamos por ellas, pero hay que gestionarlas, y la gestionabilidad se requiere de unos almacenamientos energéticos. El más usual pues es la energía potencial con la hidráulica, pero ahora se está analizando en ciertos puntos claves de la red eléctrica, en concreto la española, española, portuguesa, la ibérica, como donde situar ciertos proyectos de acumulación de energía para luego revertirlas al sistema. Tiene un uso, y permítanme, que también el litio es un antidepresivo. Se utiliza. Para los mineros yo creo que seguro que es un antidepresivo. Ver que hay un proyecto minero tan ilusionante, desde luego lo es. Decir que la Unión Europea y recientemente está sacando comunicación de la relevancia y de la importancia que tienen ciertas materias y ciertos elementos críticos, y el litio está identificado como uno de ellos. Nos encontramos ante una situación y un desafío muy interesante, que es la gran demanda que va a haber de litio. Aquí pueden ver cómo se proyecta, este viene de un informe de PricewaterhouseCoopers, cómo se proyecta la demanda. Nos gustaría contarles que si en el 2035 todos los proyectos que están identificados en Europa de litio en fase de desarrollo, contando los que están en producción, se pusieran
en funcionamiento con todas las expectativas y cumpliendo todos los números de producción que se están estimando, no se cubriría ni el 60% de la demanda proyectada. Y la demanda, además, aquí vemos varios conceptos de demanda. Una es la no planificada, pero hay una que es muy fácil de calcular y que además nos la han dado los fabricantes de vehículos, ¿no? Los fabricantes tienen muy claro cuánto litio necesitan por vehículo, dependiendo de las capacidades, y no saben dónde lo van a adquirir. Otro de las, y esto va muy relacionado con el tema hablado anteriormente, es el impacto debido a la sensibilidad que tiene el mercado sobre esta crisis que se nos puede vaticinar en el tema de la demanda de litio. Dada que va a haber una sobredemanda de litio, el precio desde el 2021, quiero recordar, en el 2021 yo creo que febrero, marzo, estaba como unos 10.000, 14.000, estaba en esa horquilla. Pues en 10, 12 meses pasó de los 14.000, 15.000 a 80.000, dólares la tonelada. Bueno, es un incremento espectacular. ¿Cuál es la proyección? La proyección, todo nos dice que cuando entren, lógicamente, diferentes explotaciones en producción, pues se suavice. De hecho, hoy quiero recordar que estaba, y no es porque haya entrado, se ha suavizado algo, en 69.000, 70.000 dólares. Aún así, estábamos hablando de proyectos que eran rentables con un precio de venta del hidróxido de litio, el precio es de hidróxido de litio grado batería, según el London Metal Exchange. Bueno, pues si con esos precios, con precios de 15.000 y 16.000 era rentable, pues háganse idea de cómo puede estar ahora. Lithium Iberia es lo que llaman en inglés una junior, ¿no? Es una empresa de nueva constitución, bueno, nueva, tiene ya cuatro años, ¿verdad, Iñaki? Y de 100%, como decía Juan León, 100% capital español, bueno, diferentes empresarios que están apostando y arriesgando su capital, porque ustedes saben que la primera fase, la fase de desarrollo del proyecto minero, y son ser largas, todo es inversión. No me gusta decir gasto, pero a un empresario te diría que es gasto. Yo recuerdo a un ex jefe mío que tiene mucha influencia en el Real Madrid, muchísima influencia, que decía que todo esto era gasto, que no, Antonio, no, esto de invertir, ni hablar, porque no lo voy a ver yo. Bueno, pues es inversión y muy significativa. El proyecto, la sede social está en Cáceres, de hecho en Cañaveral, que es el principal municipio afectado, tanto positiva como negativamente, por el proyecto. Hay 4 municipios que tienen diferente afección, ¿no? Es Cañaveral, bueno, el proyecto y la filosofía de Lithium Iberia, además con otras empresas en las cuales hay accionistas comunes, es la nueva economía verde circular. De hecho, accionistas de Lithium Iberia son accionistas de FIFOR. FIFOR es una empresa fabricante de baterías, de ánodos, de cátodos, e incluso se está mirando lo que es el reciclaje del litio. De hecho, estamos analizando en la planta de proceso cómo reciclarlo y cómo utilizar esa planta, ¿no? Para buscar esta economía verde circular. Si el litio es la solución para la movilidad, pues lo que debemos también es que el litio, reducir todas las emisiones, viendo todo el proyecto en su globalidad, reducir las emisiones de CO2. Para eso luego contaremos las medidas que hemos acometido. Estamos hablando de un proyecto que
podría producir del entorno entre 30 y 35.000 toneladas de hidróxido de litio grado batería al año. Para familiarizarnos, el grado batería hay tres grados de batería estipulados. No hay nada estandarizado, es más bien una hoja de datos de cada fabricante de baterías. A día de hoy no está estandarizado, pero bueno, sí les puedo decir que el grado batería estándar pues tiene una concentración de litio del 60 y algo %, y luego los grados de batería, digamos, excelente están entre el 98 y el 99% de contenido de litio. Nosotros en la producción estamos pensando en grado batería el excelente, ¿vale? Aquí hay un pequeño error de optimismo. Lo que se espera en la planificación es, y los permisos, ahora se ha solicitado la concesión de explotación. Esto es una de las materias que deberían dar en la Escuela de Minas, que es la permisología. Toda una ciencia para el que lo ha vivido. Propongo de verdad, no me está oyendo el director Pachi, pero desde luego una ciencia. Pues en la permisología, siguiendo los pasos que estamos, han solicitado la concesión ya de explotación, se salió información pública y, bueno, siendo optimistas, pero ¿por qué no realista? Se espera que a final del tercer trimestre, primero del cuarto trimestre, pues se otorguen. Ya se ha terminado el periodo de alegaciones, tanto de la parte minera como de la parte ambiental, y bueno, creemos que tenemos algunas cosas que matizar, que corregir, que nos vienen de las alegaciones y bien recibidas y agradecidas, porque siempre ese punto de vista es muy interesante, pero consideramos que es un proyecto muy interesante a nivel ambiental y social. Si estos pasos se dan, pues un proyecto como este se tarda unos 2 años, siendo también 24, 28 meses en construirlo, desde lo que dicen los ingleses ready to build, pues luego hay que sumar 28 meses, entre que luego lo pones en marcha, el pre-commissioning, commissioning, 3-4 meses, pues estaríamos hablando que podíamos empezar a producir en el 2027. El periodo de la mina, de explotación de la mina, son 20 años. Nos encontramos con 3 minerales fundamentalmente que contienen litio: la spodumena, la lepidolita y la amblygonita. Los 2 primeros, pues silicatos, ¿no? Y bueno, uno de los grandes desafíos es, nos tocó ver proyectos en Canadá y demás de spodumena, ¿no? Yo he conocido proyectos de plantas de proceso de spodumena, de lepidolita, pero la verdad que no nos habíamos encontrado con el desafío de las 2 mineralogías, y si ven los porcentajes, al 50 y al 40%, ¿no? Entonces, para procesarlo, me adelanto, luego lo cuento. Venga, sí. Bueno, pues luego les contamos el desafío de la pirometalurgia. Y Dulce, corrígeme cuando me equivoque, por favor. La ubicación, pues es Las Navas, una antigua explotación de estaño en los años 80, ¿verdad? La cual, bueno, pues se abandonó y de hecho tiene, yo creo que hay una foto. Sí, esa foto es pues la antigua edificación del proyecto minero de estaño, ¿no? Está situada en monte público, principalmente, la explotación. Ya hemos dicho los municipios que afecta, pues está, digamos, casi equidistante en vertical entre Plasencia y Cáceres, yendo norte-sur, pues más o menos 30 kilómetros abajo y arriba. Esto, luego lo haremos hincapié, es muy interesante porque el proyecto, su ubicación y los proyectos mineros suelen tener un hándicap, que es la dificultad que tienen
en las infraestructuras el mineral aparece donde aparece y se encuentran con problemas tanto energéticos, problemas de agua, problemas sociales, de soluciones habitacionales. En Canadá nos pasaba que, bueno, pues el proyecto requería, un proyecto de esto tiene puntas de construcción de 800, 900 empleados, o 1000, y en explotación de 700, pues que había que hacer pueblos enteros. Tuvimos que hacer un pueblo, pues con todo, con su hospital, con sus escuelas, toda la infraestructura. Entonces, este proyecto tiene esa singularidad de que tiene unas infraestructuras muy cercanas, tanto eléctricas, de gas, viales. Bueno, la Ruta de la Plata la tenemos a 900 metros, 1 kilómetro. He intentado recordar, bueno, 1 kilómetro. Bueno, pues estas son las cuadrículas mineras, estas son las de investigación, ¿verdad? Estos son... rojo, el morado, las de la concesión de explotación. Sí. Pues son 2.580 hectáreas, 88 cuadrículas mineras. Bueno, en la fase de desarrollo e investigación, pues se han realizado y si quieres lo cuentas tú, Iñaki. Sí, aquí partíamos de 4 sondeos históricos que había realizado Adara. Entonces, la fase de exploración ha consistido en hacer 2 sondeos geológicos que diesen valor a esa información histórica existente. Una geoquímica, no solamente en la zona del proyecto, sino también ampliando nuevas anomalías que pudiesen existir. Y después hemos hecho 2 fases de exploración, una de 29 sondeos y después otras hasta alcanzar 5 medios de exploración a los 25 aparte se han hecho sondeos geotécnicos, sondeos de titulación inversa para conseguir material para hacer pruebas de proceso, sondeos hidrogeológicos y todos ellos obviamente haciendo justificación geológica, geotécnica y análisis químicos que hemos hecho con ALS y SGS. Desde el punto de vista mineralógico se han hecho ensayos en Manhattan, en la Universidad de Salamanca y también con CSE. Y la parte mineralúrgica, que es la que realmente ha sido más problemática empezamos a realizar una serie de formaciones con Ryan Armstrong para continuar con el AMET, ensayo de hidrometalurgia. También se ha hecho aquí con la escuela ensayo de concentración radiométrica y separación de contenidos densos y finalmente hemos realizado toda la parte de piro-hidro con Cote. Y después para efectos administrativos ha realizado toda la parte de minero, estudios ambientales, estudios sociales. Sí. Bueno, aquí vemos, vienen unos mapas de ubicación de todos los sondeos, ¿no? La zona de sondeo es la zona más entre fucsias, verdes y azules. La zona recogida de geoquímica son los puntos amarillos y toda la explotación, digamos, está ubicada en la zona donde estamos nosotros, obviamente, pero existen anomalías tanto al norte como al sur como al oeste. De hecho, al oeste había una anomalía geoquímica que se ha cortado por los recursos. Con lo cual, aparte de los recursos estimados, el puerto está abierto tanto a la grande como a la profundidad. Con toda la información se ha realizado un modelo geológico con un difro y un modelo geoestadístico que nos ha permitido obtener los recursos ahí plantados con una ley de corte de 2000 ppm, 85 millones de recursos, entre pedidos indicados e inferidos, con una ley de inicio superior a 4.000 ppm. Teniendo también estaño, niobio, rubidio, cántaro, ceso, como metales que pueden ser Sí, yo creo que no lo hemos dicho, esto es un yacimiento pegmatítico, ¿no? Y bueno, en lo que además se me ha olvidado, ya lo decía Fernando, no hay nada como leer, ya lo decía Fernando Vázquez en su libro que nos hacía estudiar de manera exhaustiva, pues ya mencionaba este yacimiento, ya mencionaba las Navas y como posible, decía que era una explotación en la que había estaño, pero que no olvidásemos que había litio. En aquellos años el litio pues no estaba valorado, no era no tenía un elevado precio ni tenía una fuerte demanda.
De hecho, encontramos litio tanto en la roca ígnea, ¿no? Y también en las pizarras envolventes, y estamos procesando ambos dos mineralogías y yacimientos. En base a los recursos, bueno, se ha hecho un estudio alternativo de explotación a cielo abierto, subterráneo, definiendo el mejor método como un método mixto a cielo abierto subterráneo. Es verdad que a cielo abierto la afección es mucho mayor, tienes una mayor ocupación y es verdad que los costes son mucho menores, pero tenemos una sensibilidad social que hay. La idea ha sido ir a una explotación mixta, teniendo en cuenta, aprovechando el huerto más que las labores existentes anteriormente y disminuyendo también la huella de escombreras o depósitos de esteros de planta necesarios en el caso de ir a una explotación superior. Sí, aparte, como indica bien Iñaki, aparte por el tema socioambiental y que es relevante y muy sustantivo, el mineral realmente aflora, o sea, lo podemos encontrar allí con nuestro pico, encontramos allí, de hecho hemos traído un par de sondeos para que luego lo puedan ver, porque se ve perfectamente tanto la espodumena como la lepidolita, ¿no? Entonces aflora. Yo quiero decir, sí, nos han preguntado que por qué no todo a cielo abierto, aparte por la restricción, digamos, social. Yo creo que también tiene mucho sentido, hablando solo del aspecto, digamos, de explotación minera, esta solución mixta, porque recogemos, digamos, lo que está en superficie y, bueno, pues luego podemos entrar en interior. Es verdad, como dice Iñaki, que los costes de interior son algo más elevados, pero nos encontramos que en el año 8, ¿no? Son 6 años de explotación a cielo abierto, en el año 8 queda restaurado completamente. Pero los open pit, porque va rellenando. Bueno, se han hecho diversos explotaciones a cielo abierto, optimizando cada una de ellas y plantándose siempre una producción de 30 y 35.000 toneladas año de dióxido de carbono. De esta manera se ha plantado un proyecto minero de que pueda hacer una producción de 2,2 millones de toneladas año de mineral y en subterráneo 1,8 millones de toneladas. Plantándose en subterráneo cámaras de 30 metros de altura y superiores de 15 metros, llegando en profundidad hasta una cota de unos 80, es decir, casi 500 metros de profundidad en el subterráneo. En función de cada año se ha planteado la secuencia de explotación tanto a cielo abierto como subterráneo, que dentro de muchos 6 años a cielo abierto, empezando el año 5 con la producción también en interior, de tal manera que en el año 7 se puede ir directamente a una explotación subterránea hasta el final de la producción. Sí, hay aquí una particularidad porque se ven, ¿no?, los 6 años y demás, pero esto es por temas, bueno, más que administrativos, es que una sentencia del Tribunal Supremo que decía que las explotaciones mineras tenían que durar 30 años, no un máximo de 30 años, 30 años. Bueno, el juez debe tener una precisión explotando minería, da igual lo que haya. Y lo digo porque nos dio, y hablando con la Administración, y ahora que hablábamos de la permisología y de esa gran asignatura, se nos generó la duda, y en conjunto con la Administración, de que se pudiese generar jurisprudencia con eso. Y bueno, la ley de minas se quedaba muy debilitada, ¿no?, ante una sentencia del Tribunal Supremo, hay que decirlo, porque cómo se quedan las explotaciones. Entonces, bueno, ven esa dilución es, bueno, para no tener ninguna vicisitud, ¿no?, en la explotación, pero nuestra explotación es a 20 años, con 2 años de finalizar para restauración, que es cierre y clausura, pues lo que es tanto la parte minera como de la planta de proceso, ¿no?, instalaciones auxiliares. Decía Iñaki que una de las
como has dicho, dificultades, ¿no? Bueno, pues es verdad que hemos tenido ciertas inquietudes y ciertas dificultades por diseñar, tener unos criterios de diseño y un diagrama de proceso para la planta. Estas dificultades vinieron de lo que les anticipé, que era de la doble mineralogía conteniendo litio, de la spodumena y la lepidolita, las cuales son minerales con condiciones físico-químicas muy similares y entonces pues dificulta muchísimo la separación. Pudiendo conseguirse, ¿no? Porque el primer desafío dijimos, bueno, como se conoce bien el procesado, o digamos el diseño de procesamiento de la spodumena y conocemos la lepidolita, pues nuestra primera solución, separémosla y tenemos dos líneas, ¿no? Bueno, para eso estuvimos estudiándolo mucho, estuvimos haciendo muchos ensayos, ¿verdad, Dulce? Intentando separarlo, intentando concentrar por todos los métodos gravimétricos, flotaciones, y la verdad que llegábamos a conseguir, pero teníamos unas pérdidas en torno del 35 al 40% del litio, ¿no? Entonces, bueno, eso en el modelo económico impactaba de manera muy, muy significativa en esa separación. Luego decidimos, bueno, pues vamos a intentar quitar ciertos elementos pesados, pero la verdad que no había mucha afección. Y entre todas las soluciones, porque estuvimos tratando con los mayores tecnólogos, expertos de procesamiento de litio, decidimos probar el procesar, el calcinar, porque el desafío es que al calcinar la spodumena o la lepidolita tienen diferente punto de cambio químico, ¿no? Físico-químico, y este punto de temperatura de cambio afecta que si vas al más elevado, pues el otro vitrifica, ¿no? Y al vitrificar, pues genera un problema soberano en el horno, ¿no? En el horno de calcinación. Es por esto que había que equilibrarlo. Bueno, pues para equilibrar ese punto de calcinación y de que pase de los silicatos a los sulfatos, pues hubo que añadir, empezamos a probar con aditivos, ¿no? En nuestro caso, pues hemos probado y ya tenemos en planta piloto con yeso y cal. Ambos dos. Los porcentajes, metemos en el horno, un horno para que se hagan todos, es muy fácil visualizarlo porque es un horno cementero, en vez de ir a los 1400 grados vamos a unos 1050, 1080, y con estos dos aditivos equilibramos ese punto para evitar la vitrificación, ¿no? Pasado eso, lo que nos encontramos ya son unos sulfatos y empezamos una lisiviación con agua, ¿no? Las separaciones, que va a contralavado y luego unos lavados y luego cristalizaciones. A partir del calcinado es un proceso archiconocido y está en el estado del arte, ¿no? El único desafío es, digamos, mejorar, digamos, la recuperación, ¿no? Optimizarla un poco. Pero insistirles que el desafío era la calcinación. Esta fase la hemos probado, tenemos un tecnólogo llamado Kaute, que es un alemán, unos alemanes, y junto a Ibutec, otra empresa alemana, tecnólogo en cemento. Vimos que los cementeros, que era un proceso muy similar al cementero, ¿no? Por los silicatos tricálcicos y bicálcicos y demás. Y hemos probado, estamos en planta ya, hicimos en fase de scoping study, hemos hecho una fase, digamos, de 300 kilos, una etapa, y ahora estamos en etapa de planta piloto. Los resultados son, la verdad, que muy alentadores. Hablaba antes, ahí en el sobre cuál sería la recuperación. Bueno, pues en el laboratorio nos están dando recuperaciones del 88%, ¿no? de litio.
Creo que hay que ser conservadores y ponerle un factor de corrección a esto, porque probablemente cuando lo escalemos a nivel industrial pues nos encontremos algunas dificultades. Pero el proceso funciona, el proceso está aprobado, el proceso funciona y esto puede hacer que con estas concentraciones pues sea un proceso ambientalmente mucho más benevolente, porque nos quitamos flotaciones, nos quitamos grandes cantidades que se hacen en otros proyectos ubicados en China, de grandes cantidades de uso de ácido sulfúrico y obtendríamos de nuestros productos, bueno, el principal es el hidróxido, estamos en 30 a 35.000, pues eso va a depender un poco también de la parte de la mineralogía, de la parte del yacimiento y bueno, y de la horquilla que tenemos pensada también por el tema del proceso, ¿no? de la recuperación. Como subproductos tendríamos sulfato potásico y sulfato de sodio. Además hay otros elementos como el rubidio y el estaño y el cesio. Bueno, el rubidio es un elemento de un elevado precio, pero la verdad que todavía no hemos sido capaces de encontrar cómo es su mercado, o sea, dónde se compra y se vende, o cómo se comercia. Lo tenemos ahí como secundario, saldría en la última etapa. Esto sería un poco de, bueno, si hemos contado el proceso, ¿no? Pues un poco el diagrama de flujo del proyecto minero, ¿no? Explícalo si quieres. Tendríamos en la fase de la corta, todos los estériles de mina, iría una escondida permanente que está situada en Olvera. El mineral pasaría por la planta de beneficio y los estériles de la planta de beneficio irían a un depósito temporal y posteriormente a relleno de las cortas. En el caso de explotación subterránea, el estéril de mina iría o a relleno de corta o propiamente a las cámaras existentes, de manera que se siga rellenando el interior, y el estéril de mina, el estéril de planta, perdón, tras pasar por una planta de pasta, se cementa y se vuelve a introducir en la mina subterránea de manera que puedan explotar tanto las cámaras primarias como las secundarias. Todos están analizados y bueno, ahí tenemos los distintos volúmenes de las escomberas, así como los volúmenes de los residuos. Sí, y la caracterización, ¿no? Sí, tenemos estéril de mina, sería un estéril inerte, el de mina interior es un inerte no peligroso y los estériles de planta son un inerte no peligroso. De tal manera que es necesario en la corta se internalizará y para el relleno de interior se añade cemento de manera que no afecte. Claro, con la cementación, el backfilling, pues conseguimos tanto mejorar la capacidad portante, la capacidad, o sea, digamos, geotécnica, física y también la inerte y la química, la inertización. Este es un poco, este es el layout, se ve aquí en la izquierda, ¿no? Así, justo. En esta zona sí sería la zona inferior, sería la zona de explotación tanto a cielo abierto como subterránea, así como la planta de beneficio. Al norte tendríamos la escombrera permanente, donde irían situados estériles de mina en la zona de Olvera, así como una planta fotovoltaica que dé suministro a la explotación y a la planta. Y un depósito temporal donde irían situados los estériles de plantas. Este depósito temporal sería se utilizaría durante los primeros 6 años hasta que tengamos disponible huecos a cielo abierto para poder rellenar. Y la escombrera permanente sería los estériles de mina a cielo abierto, con lo cual el año 8 prácticamente estaría perfectamente restaurada e integrada. Con lo cual a partir del año 8 estaría todo centrado en lo que es la zona de la explotación, que sería todo esto. Nos preguntaron por qué habíamos seleccionado, o sea, la escombrera permanente, bueno, pues quiero recordar son 4 kilómetros, ¿por qué esa distancia? Bueno, fue solo por un criterio ambiental, porque en esa zona la densidad de encinas es cero, no hay
no hay encinas. Se consideró, y además por indicaciones de los departamentos, de la administración, de los departamentos medioambientales. ¿Sería más cómodo tenerla más cerca? Pues sí. ¿Más eficiente? Sí, pero bueno, creo que pesa más el aspecto ambiental. A la derecha se ve ya el layout de tanto de los dos open pit y de la planta de proceso y todas las facilities y instalaciones auxiliares. Esta es una imagen, bueno, pues un rendering para que se viese un poco mejor, viese un poco idea. Les comentábamos que es un proyecto muy singular y muy favorable, pues tanto porque las infraestructuras energéticas las tenemos relativamente cerca. Este proyecto energéticamente pues va a tener dos consumos principales, el eléctrico y el térmico, ¿no? El térmico para el horno de calcinación. En el eléctrico pues vamos a hacer una planta fotovoltaica. Como ustedes bien saben, pues esto operará, pues producirá unas 2.000 y pico horas al año, con lo cual, como este proyecto pues tiene estimado estar operando unas 7.900 a 8.000 horas anuales, pues el resto de energía será contratada con certificado de energía renovable, ¿no? Esto en cuanto al certificado y que proviene de energía para las emisiones de CO2. ¿De dónde viene la energía? Pues nos viene de Cáceres. Nos viene de Cáceres. En Cáceres tenemos que hacer una línea eléctrica porque allí sí había capacidad energética. En Plasencia no, como le dijimos, estamos casi equidistantes. Pues en Plasencia teníamos el problema de que creo que esa red pertenece a Iberdrola y bueno, pues que no tenían en su plan quinquenal la ampliación, con lo cual aguas arriba no había capacidad energética para suministrar. No estamos hablando de unos 25, 28 megavatios eléctricos y entonces nos encontramos la capacidad en Cáceres, salimos subterráneo de Cáceres y luego pues una línea eléctrica de 45 kilovoltios, pues los casi 30 kilómetros. En cuanto al tema térmico, pues tenemos varias soluciones y estamos mejorando la solución. Tenemos la solución primaria, que es, tenemos conexión al gasoducto secundario de Nagas, en un punto de conexión para unos 22 kilómetros. Podríamos llevar tubería para nuestro suministro, que estamos hablando, es un consumo significativo de entre 1,5 y 2 teravatios hora anuales, pues llevaríamos tubería pues unas 8 pulgadas, 10 pulgadas de un trazado de 20 kilómetros. ¿Qué es lo que estamos mejorando? Pues creemos que en vez del consumo de CH4, ¿vamos bien de tiempo? En vez del consumo de CH4 vamos a buscar biogás. Vamos a poner un quemador de horno con biogás, con duplicidad, biogás e hidrógeno. Es verdad que estamos tratando con los diferentes productores de hidrógeno cómo llevarlo allí, porque, como bien saben, la tubería de metano, por la tubería de metano no se puede o no se debe transportar hidrógeno. El hidrógeno tiene una molécula excesivamente pequeña y las soldaduras con las que están diseñadas las tuberías de CH4 creo que no nos vale. Entonces, bueno, camiones, demás. Pero lo que sí es cierto es que Lithium Iberia va a hacer un proyecto con combustibles verdes, tanto biogás como hidrógeno. Y según el hidrógeno vaya ampliando las capacidades de oferta, pues lo iremos implementando. Por eso le decíamos línea aérea. Agua, pues tenemos primero para... ¿Lo quieres explicar tú? Para poder trabajar en seguridad en los open pit, pues tenemos que hacer un agotado, ¿no? Y para ese agotado, pues tenemos que extraer del entorno de 2 millones de metros cúbicos año.
De esos 2 millones de metros cúbicos, la planta pues puede necesitar 1 millón, Iñaki. 1.200.000. 1.200.000. Es verdad. Estos son los máximos de consumo. Los 2 millones no es consumo, porque de los 2 millones menos el 1.200.000, eso se revierte. Más lo que aquí en ese 1.200.000 nos abasteceríamos tanto de agua de lluvia como para recoger la zona de explotación y la parte externa de desarrollo de los Luego, esto es un poco el proyecto digamos, más técnico, ¿no? Y me gustaría contarles que para desarrollar un proyecto de esta envergadura, pues hay que tener diferentes pilares y todos muy complementarios y interconectados, ¿no? Desde el queridísimo permitting, ¿no?, y permisología, hasta los temas operativos, técnicos, el tema político, regulatorio, lo he dicho, el tema fundamental, y además que los mineros llevamos varios pilares, pero uno es seguro el de seguridad e higiene, porque la minería desarrolló la seguridad e higiene, no nos tienen que descubrir, y además tenemos una sensibilidad especial. Poca gente, en vez de ingenieros de minas, se llama minero, y sin embargo los ingenieros de minas nos gusta decir que somos mineros. Eso es muy indicador. Y los aspectos financieros y económicos, ¿no? Entonces, pues hay que hacer un análisis de riesgos en lo que se vea la probabilidad y el impacto que tiene cada uno de estos riesgos, y las medidas de mitigación, ¿no?, que puedes tener en ellos. No voy a entrar en todo el detalle. Pues riesgos considerados, el marco regulatorio, ¿no?, pues tener claro cuáles son las leyes que hay que cumplir, y creo que además, y considero que la Unión Europea y especialmente España tiene una ley de minas y unas leyes ambientales que aseguran mucho el obligado cumplimiento y la sostenibilidad. Y solo creo que el obligado cumplimiento de las mismas, ¿no? Riesgos, pues riesgos de financiación, por supuesto, de cómo se consigue. Ahora hablaremos un poco. Y luego, pues las desviaciones que se producen tanto en las estimaciones como en la construcción, y luego en los diferentes ratios de producción, ¿no? Ponía aquí impago del cliente final. Bueno, pues eso siempre es un riesgo. En el aspecto técnico, pues estamos desarrollando los famosos HAZOP y SIMOPS. Pues HAZOP es un sistema de lo que se trastea es a la planta de proceso, a la planta industrial, para ver qué posibles afecciones tiene y cómo solucionarlas. Pues si una bomba deja de funcionar, cómo le suple otra, o cómo entra en parada de seguridad, ¿no? Bueno, pues, lecciones aprendidas y en este riesgo. Yo creo que un proyecto de esta envergadura lo que debe contar principalmente es tener muy claro el objetivo, como en un buque, dónde queremos llegar, contar con los recursos, fundamentalmente humanos, gente muy preparada, un plan de ejecución, cómo vamos a hacerlo, con una planificación. Encontrar luego en proyectos industriales, y me pongo más en la pata de la parte de la planta de proceso, es entender muy bien de dónde van a venir los suministros, cómo van a llegar, qué certificaciones tienen, qué aseguramiento de la calidad tienen. Esa selección de tanto proveedores como subcontratistas, en mi humilde experiencia, es vital, porque lo barato suele salir carísimo. Para que se hagan idea, un retraso de puesta en operación de este proyecto, un retraso de 5 meses, puede tener un lucro cesante equivalente al 25% del CAPEX. O
sea que sí tiene mucha importancia no fijarse en un abaratamiento de los suministros más que un cumplimiento de los plazos y de la calidad. Por supuesto, con la calidad. Este tipo de empresas, las junior, cuando se va a desarrollar un proyecto, y en Canadá hay muchísima experiencia de empresas que encuentran una oportunidad, encuentran un desarrollo minero, no son grandes mineros, no tienen una gran capacidad financiera, no suelen explotar proyectos mineros, pero sí son ese catalizador. Incluso en Canadá hay una figura muy interesante que es el Ministerio de Minas, suele entrar en esos proyectos como inversor y luego se va diluyendo. Y me acuerdo preguntándole en concreto al ministro, digo, ¿y por qué se meten ustedes en los proyectos mineros? Y dice, pues es muy sencillo. Primero, porque ayudo a catalizar proyectos industriales. Segundo, porque vigilo que se hagan bien y que se diseñen bien. Y tercero, porque veo los números y ya sé lo que voy a cobrar de impuestos luego. Y le digo, este señor es brillante, lo tienen clarísimo. Y luego, ¿no? Y dice, y luego me quedo solo con un 10 o un 15%, el Estado se queda con un 10 o un 15%, sigue controlando, sigue viendo las cuentas anuales y sigue retribuyéndose por el 10% y por el otro que a veces es un 25% o más. Bueno, depende. Entonces, esa experiencia de Canadá, yo la estoy viviendo aquí con Lithium Iberia, ese gran desarrollo, pero es verdad que a esas junior tenemos que ser muy exigentes en la estructuración de los sistemas y procedimientos, tanto de calidad, de seguridad, de higiene y ambientales. O sea, que se vea que la empresa tiene unos fundamentos y unas políticas muy, muy desarrolladas. Y que en esa fase entienda muy bien qué recursos se necesitan para la fase de desarrollo, para la de construcción y para la de operación y mantenimiento. Y qué grado de ingeniería. Hablábamos un día, pues salió la cuestión, dice, bueno, pues vamos a hacer ingeniería de detalle, ¿no? Y digo, no, en un proyecto industrial no se hace ingeniería de detalle. Generalmente el que hace ingeniería de detalle son los proveedores, o sea, es cuando compras los equipos, te reportan la documentación y es, antes de empezar un proyecto o de empezar la construcción solo se puede llegar al grado de ingeniería básica, ¿no? Tener todos esos conceptos es básico. Luego, ¿cómo estructurar la ejecución de un proyecto? Bueno, pues hay muchas modalidades. Voy a leer EPCM, pues es un llave en mano, que es Engineering Procurement Construction, pero el management de eso se lo das, coge una empresa como SNC Lavalin o AMEC, y bueno, ya cobra un fee por gestionar todas las contrataciones y construcción de eso. El EPC es el que directamente es un lump sum aquí, se le da el proyecto y lo ejecuta con unas responsabilidades y unas garantías, ¿no?, al uso en español. Este está prácticamente en desuso en el mercado anglosajón. El EPC no lo quiere ver nadie por los riesgos tan elevados que tiene y las pérdidas que asumen con la variación de precios, porque es un precio fijo, ¿no? Es un proyecto en el cual se estipula un precio y el contractor da unas garantías. Y, bueno, luego está, bueno, un BOT, no voy a... Pues Build, Operate, Transfer. Hay que definir cómo quiere el promotor desarrollar esto y qué capacidad tiene para los diferentes. Ya digo, no, hay muchas modalidades. Bueno, no me extiendo, fundamental, y me lo habrá oído muchas veces Iñaki, pues una estructura, un organigrama, que quede muy claro, sobre todo porque viene la etapa de financiación y todo esto que contamos de la estructuración y demás, pues yo sé que les ha aburrido un poco, porque se lo he notado en la cara, porque dicen, bueno, esto es estructuración, pero es que luego vienen los bancos o los inversores y piden todo esto, porque necesitan entender el detalle. Necesitan que vea un organigrama, una financiación, cómo vas a financiarlo, cómo tienes pensado, y eso, la financiación está muy vinculada a la estructuración de ejecución del proyecto, ¿vale? Planificación y control. Porque si vamos a la financiación, hay dos tipos de financiación de proyectos. La corporativa es muy sencillo, pues va contra balance, pides una financiación, pides un dinero prestado a una entidad financiera
y la garantía es tu balance, tus ingresos y tu cash flow del que estás produciendo. Esta financiación es muy rara verla, se la permiten pues empresas como de utilities muy grandes o mineras, pero generalmente no quieren porque atacan mucho al balance, ¿no? Entonces prefieren una financiación estructurada. Aquí les he puesto, hay diferentes modalidades. La más típica es el Project Finance, ¿no? El Project Finance es pues, una financiación que se basa básicamente en una solicitud a una entidad financiera y la garantía es un contrato de venta de lo que sea, de energía, en este caso de hidróxido de litio. Y como hay un contrato de venta y ellos han supervisado, ponen a unas entidades para que vean la fiabilidad del proyecto, tanto en la evaluación van a pedir un feasibility study tipo NI 43101. ¿Qué es el NI 43101? Lo conocemos todos, ¿no? Es el National Instrument canadiense que estipula cómo tiene que ser un feasibility, un estudio de viabilidad para poder salir a bolsa en Canadá. Es una ley que estipula en Canadá todo el que se quiere salir a bolsa, porque esa es otra tercera solución, ¿no? Dices, oye, pido dinero o hago ampliaciones de capital o salida a bolsa, ¿vale? Entonces, en las empresas, las entidades financieras van a prestarte dinero a base de una garantía. La garantía es el contrato de venta del hidróxido de litio. Aquí me entro en más detalles de las posibles, también hay emisión de bonos, emisión de acciones y demás. Un proyecto como este pues debe tener contemplado en su business case pues un CAPEX y un OPEX, ¿no? El CAPEX es la inversión de la ejecución del proyecto para ponerlo en su funcionamiento y el OPEX, pues luego los costes operativos, ¿no? Inherentes a la operación. Bueno, en Las Navas, el proyecto de Las Navas está valorando una inversión de unos 358. Verán en algunos sitios 340, es compatible. Son 340 más 18, que son los gastos de desarrollo de la fase inicial. ¿Vale? Y aquí podemos ver un pequeño desglose. Es verdad que hacer especial hincapié otra vez que este proyecto tiene un CAPEX especialmente reducido comparado con otros internacionalmente por la reducción de infraestructuras, digamos el elevado, por tener un coste bajísimo en el desarrollo de las infraestructuras necesarias, tanto viales, energéticas, etcétera, etcétera, soluciones habitacionales y demás. Y por último, volver a insistir, ¿no? Lithium Iberia, pues dice aquí los criterios de ESG, que es Environmental, Social and Governance, se refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta a la hora de invertir en una empresa. Esto va sonando mucho, yo lo oigo, pero es que hay muchos fondos de inversión que si no tienes interiorizado esto en tu estructura, no pueden invertir en ti, no tienen la posibilidad. Entonces, esto era la antigua, le vamos cambiando las siglas, pero esto era la antigua responsabilidad social corporativa, nada más que eso. Les hablaba en consonancia con la responsabilidad social corporativa o el actual ESG. Hablamos, uno de los puntos relevantes es la huella de carbono. Al final, producimos hidróxido de litio para minorar la emisión de huella de carbono, pues tiene que ser a origen, ¿no? Aquí les contamos unos números principales. El principal emisor de huella de CO2 que tenemos en el proyecto es por la reacción química que se produce, como le dijimos, metemos carbonato cálcico como aditivo. Bueno, pues se descompone en óxido de cal y CO2, y ese no lo podemos evitar. Aquí pone 430.000 toneladas. Es verdad que lo estamos reduciendo porque estamos reduciendo los aditivos, el porcentaje de aditivos tanto de yeso como de cal, y luego tenemos emisiones debido pues, a parte del proceso, de temas por ciertos equipos, por refrigeraciones y tal.
pero por la combustión, que era un dato significativo, pues está minorada de manera muy significativa al usar biogás y como combustible haciendo el blending con el hidrógeno. Con lo cual, si vemos la reducción que supone al producir 30.000, 40.000 toneladas de hidróxido de litio, que son unos 3 millones de vehículos eléctricos al año, eso es una reducción de 4,56 millones de toneladas, pues el balance, tal como están los números aquí, es que detraemos 4,13 millones de toneladas de CO2 anuales. Porque hay que ver el ciclo completo. Bueno, y luego, pues ahora, antes de terminar, pues un par de diapositivas, bueno, pues de los diferentes estudios que hemos hecho de dispersión, ¿no?, de contaminante. ¿Este era Calpuff? El sistema de Calpuff. Y, bueno, se ven, si se llega a ver las coordenadas, sí. Bueno, se ve que las emisiones son, digamos, las zonas de concentración están muy localizadas. Todo esto se ha presentado en el proyecto de explotación. Luego el análisis social, bueno, pues estimamos que nosotros en fase de construcción, pero la verdad que esa es una fase que lo mismo viene más gente que es más itinerante, más gente de fuera. Puede haber puntas de 1.000 trabajadores, pero en explotación se habla de unos 700, ¿no? 400, perdón, 400. Directos 400 más 1.000, sí, perdón, no. 400 más 1.000 y pico de indirectos. Aquí podemos ver pues los niveles de desempleo que hay en la región, llegando a puntas del 30%, del 35%, bueno, pues ahora están en el 25%. Es muy bueno visitarlo para darse cuenta de la implicación. Y bueno, aquí ya por terminar, pues le poníamos pues, que tenemos identificado el número de empleos que vamos a necesitar y de ingenieros de minas y demás que requiere el proyecto. Pues esto era un poco, no sé, Iñaki, no sé, alguna. Quedamos a entera disposición para preguntas y demás aclaraciones. Muchísimas gracias. ¿Quién se arranca con una pregunta? ¿Le dejamos al señor? Sí. Sí. En voz alta, como un tenor. ¿Hay un micrófono? Okay. Hola, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, felicitaciones por el proyecto, me parece bastante interesante. Yo no tengo formación de minero, pero sí tenía algunas dudas que me habían salido y me gustaría que me la pueda aclarar. Veía que ustedes tenían unos subproductos relacionados a sulfato de sodio, me parece, a componentes de sulfato. Hice una revisión muy somera de los minerales que ustedes tenían y no podía encontrar cuál era la fuente de azufre o sulfato o sulfuro que esté presente en la mineralización para que puedan tener ese subproducto. Quería saber a qué se debe esa producción de esos componentes con azufre. Y una pregunta que va relacionada con ello es si en el desarrollo de su proyecto, que tiene me pareció que eran como 500 metros en profundidad, si habían encontrado en la prospección habían encontrado algún, no sé, agua, fuentes de agua o bolsones de agua o alguna señal que esté relacionada con algún depósito. Y a la vez alinear estas dos preguntas
con algún riesgo potencial de generación de drenaje ácido de mina en el futuro en la zona del desmonte que usted mencionaba, porque a veces ese es el principal problema visible o experiencias anteriores que se han tenido con drenajes ácidos relacionados al tema de azufre, al agua y a la exposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues empiezo respondiendo yo. Sí, se nos ha pasado y muy buena puntualización. El sulfato viene del yeso. Los sulfatos nos salen de la aportación que tenemos en la calcinación. Hay dos aditivos, es la caliza y el yeso. Es un sulfato. Y por tanto, de ahí proviene. Y ahora la otra era... Efectivamente nos encontrado agua, lo que estamos comentando, la explotación de sacar toda esa agua que tenemos sobre todo de facturación, tenemos conexión con la cúpula de la este que tenemos al noroeste, pero sí que hay agua, porque el tratamiento es sacar toda esa agua antes de que nos empezar para sacar todo el agua. Hemos contestado... No era nuestro origen. O sea, nosotros producíamos... Vale, perdón, he contestado. No queríamos producir sulfato. No era nuestro objetivo, era producir hidróxido de litio. Pero para equilibrar las temperaturas y para que funcionase la calcinación bien con la espudumina y la lepidolita, encontramos estos dos aditivos, ¿no? La cal y el yeso. Y luego, pues como todo, nos encontramos con ese yeso, esos sulfatos, que por cierto luego se hacen la lisificación, y luego obtenemos está por ahí delante Juan Morillo, que es el gurú de esto. Corrígeme, levántame la mano. Y entonces, en la etapa 500, ¿verdad? La etapa 500 es la que se produce, se genera ese sulfato sódico y potásico. Y el sulfato potásico se compra muy bien. El sódico vamos a tener que lucharlo algo más, pero es producto, ¿eh? Estamos de acuerdo que es un producto. Y así, de esa manera, atacamos a dos cosas. Vendemos un incremento más de los ingresos, ¿no? Y también evitamos esas posibles sulfuraciones o lisiviaciones como residuo, ¿vale? Entonces, evitamos los sulfatos como residuo. ¿Está respondiendo ahora sí o...? Si no, vuelvo a preguntar, ¿eh? O sea, no, es que hasta que no lo dejemos claro no se mueve nadie. Gracias. Hola, buen día, ¿qué tal? Soy Enrique García Franco, hice la Ingeniería Superior de Minas aquí hace ya... En 2015 estaba terminando y ahora hago doctorado con Marcelo Ortega en temas de metalurgia. Entonces quería hacerles una pregunta. ¿Qué software usan para diseñar la planta a nivel matemático? O sea, ¿cómo calculan los flujos de materia a nivel de ordenador? O sea, está la metalurgia experimental que confirma que efectivamente ocurre la reacción que queremos, pero ¿tienen también un software a nivel ordenador con el cual están dimensionando la planta? Gracias. Perdón. Sí, se están utilizando. Nosotros tenemos contratado dos ingenierías. Una, la procesista, ¿vale?, que es la que nos hace el balance de materia y energía, ambas dos. Y luego va a haber, esto que hablaba de la estructuración, una ingeniería industrial, que no tiene por qué tener conocimiento del proceso, de la cual se nutre de, digamos, el diagrama del proceso y los famosos PNID, ¿no?, se lo da, y esta vuelve a ratificar que ese proceso, esos balances energéticos de masa, tiene el nombre del software. Es que le podía dar, porque me sé 3 o 4, pero no sé exactamente cuál estamos utilizando, pero si me deja, sí, se lo contesto. Sí, tendría curiosidad por saber cuál es. Si luego le puedo pasar un correo. Sí, luego lo miramos, porque hemos cambiado. Hemos estado con 3 software, porque uno daba en demasía energéticamente, evaluaba Metso.
Ese fue el que no quedamos muy conformes y hemos cambiado. Vale. Pregunto a la ingeniería. Vale, sí, pues ahora me acerco y leo. Gracias. Gracias. Sí, buenas. Bueno, Héctor Cañón, trabajo en una empresa de movimiento de tierras, Teal, y bueno, veo la escombrera a 4 kilómetros y, como comprenderás, me parece una cosa que es descabellada, ¿no? Entonces, ¿cómo valoráis realmente, dentro de lo que habláis de la huella de carbono, el tener una escombrera a 4 kilómetros con el consumo de combustible que se supone en movimiento de tierra? Porque además eran, no sé qué volumen eran 16 millones de metros cúbicos, me parece. Entonces, no sé, me parece algo, vendiéndolo medioambientalmente, me parece algo un poco descabellado. Pues no podemos estar más que de acuerdo, pero sí, o sea, y además hablando de movimientos de tierra, a mí me tocó movimientos de tierra muy grandilocuentes, ¿no? Como los del canal de Panamá, y ver este movimiento, 4 kilómetros, pero bueno, es un criterio y es un compromiso al final, ¿no? Y también hay que entender que es una zona donde se ha puesto que no tiene encinas, y allí es muy relevante. Y si se hace todo el balance de CO2, sale positivo ponerla allí. Yo no soy un especialista ambientalista, pero cuando se han hecho los cálculos, dicen que como no quitamos tantas encinas, como no están, y digo, bueno, como no están, no sé cómo se hace, pero es totalmente de acuerdo, pero es una decisión tomada por la Administración. Y es verdad que, para ser totalmente honesto, una de las alegaciones ha venido por ahí, ¿no? Y incluso a nosotros nos vinieron, hicimos una presentación en Cañaveral, pues a los vecinos, ¿no? Para explicarle el proyecto. Y muy amablemente nos vinieron unos vecinos de Olguera, que es la localidad donde está ubicada esta escombrera permanente, y nos dijeron que no lo entendían, y hicieron lo mismo que nos ha dicho usted. Dice, ¿pero para qué lo llaman a 4 kilómetros? O sea, es que no tiene sentido. Bueno, lo mismo de las alegaciones aprendemos todos, incluso la Administración. Sí, yo lo que quería preguntaros era algo que me llamó siempre mucho la atención, en las cifras de producción. Pues 35.000 toneladas es de los yacimientos europeos, los proyectos europeos están más o menos alrededor de 10.000, 15.000 toneladas de carbonato, carbonato equivalente además, para colmo. Y entonces, ¿cuál es el impulso de ir a cantidades tan apreciables? Por supuesto ahora, porque el ritmo de producción es más que exponencial para cumplir los objetivos, ¿no? del grado de temperatura. Pero ¿cuáles realmente las inversiones también que colocáis? Se van a los 400 millones. O sea, es un soberano proyecto. ¿Cuál es la gracia de este asunto? ¿Qué es el impulso? Precisamente esa es probablemente estar bien colocados en Europa, o es el impulso del mercado. Muchas gracias por la pregunta. Pues el impulso es una tabla Excel y es muy claro, muy claro. 35.000 toneladas pueden llegar a suponer el 14% de la producción europea. Totalmente de acuerdo, es muy significativo, ¿no? Suponiendo que todos los proyectos en desarrollo se pongan en operación, ¿eh? Pero lo que digo, una tabla Excel, es el business case. Es que el precio de 60.000, 70.000, pues hay que producir cuanto antes y lo máximo que se pueda, porque a este precio, en cuanto entren otras plantas en operación, va a ser reducido y va a atacar al modelo. Entonces, es un compromiso
dice la inversión, 340, va, entre que los gastos financieros, tal, 400. Bueno, ha dicho la cifra, sí, 400. Pero es que 400, como si hacemos una cifra así muy fácil, 35.000 ¿por qué? Por 35.000 toneladas por 40.000, es que el CAPEX se diluye enseguida, o sea, se amortiza enseguida. Entonces, hay que ir a producción potente, dentro de un equilibrio, ¿no? Y una sostenibilidad. Ir a una producción durante 20 años, pues yo creo que es una cosa muy razonable, ¿no? Pero no hay que desaprovechar, porque si nos fuésemos a la mitad teniendo el recurso, ¿no? Tenemos el recurso. De hecho, sí me gustaría, que creo que no lo hemos comentado, porque hay una evaluación del recurso hecho por CRS y ratificada por una empresa internacionalmente reconocida, se llama Maicon, ¿no? O sea, el recurso lo tenemos. Vemos el business case, pues, es producir cuanto antes dentro del compromiso de la planta de proceso. Irse ya a más tamaño de planta de proceso, ya pasábamos a otro escalón. Sobre todo el cuello de botella es, digamos, el punto crítico es el horno. De hecho, nosotros probablemente tengamos que poner 2 hornos en línea, ¿vale? Pero la respuesta, hay que producir cuanto antes y venderlo caro. Caro al precio que lo pagan ahora. Dentro de 10, 15 años, pues supongo que ya hay mucha explotación. Sabemos que el litio no es un elemento tan extraño en la naturaleza, ¿no? En la geología, no lo es. Entonces, la ventana de oportunidad es tener una concesión de explotación y financiación y un proyecto produciendo cuanto antes. Ya bajará el precio y tendremos, que lo conocemos en la minería, y que parar o ir a otro timing. Pero el tema es eso, y que los productores, los fabricantes de vehículos eléctricos necesitan todo eso. Lo necesitan. Hablando con el expresidente de Renault, el expresidente se jubiló, pues un día en una charla informal dijo: Antonio, todo el hidróxido de litio que puedas producir, porque es que yo necesito 3 veces más y no lo tengo. Y no lo tengo, y si lo tengo que traer del Triángulo. Y le digo: ¿y del Triángulo le sumas las emisiones de CO2 de traerlo desde allí? Dice: ese es el problema, que entonces mi vehículo ya no es tan amigable ambientalmente hablando. Entonces, necesitan minas aquí, cerca de sus fábricas de vehículos eléctricos. Esa es la solución. Me enrolla un poco de más, pero bueno. Pero es solo por el modelo económico-financiero, producir. Y hay capacidad, ¿por qué no? Puede preguntar cuál es el precio razonable que habéis puesto en vuestros cálculos. Sí. Se puede preguntar y se puede ver. Voy a buscar, a ver si... Es que la tenía preparada, ¿eh? Parece que hemos preparado la pregunta. Ah, no, pero es que está... Y ahora la tengo que cambiar, ¿no? De compartir. Espérate. Digo que stop, ¿no? Y vuelvo a compartir. Claro. Y aquí, ¿no? Vale, genial. El precio... Hay muchos numeritos. ¿Dónde tenía el precio? 30.000. Esto es un informe de Price Waterhouse. Hablan de unos 30.000. 30 euros, no, 30.000 euros a tonelada. Dicen que hay, y además está basado en todos los eruditos desde Roskilde, desde la banca, desde los grupos de inversión, y dicen que podría estabilizarse en 30.000 si entran en operación.
si entran en operación en las plantas. Pero hablando de... Esta es una curva que les he puesto antes. Este es el problema. El problema es que no hay oferta para la demanda, que no lo hay. Entonces va a seguir subiendo. Aquí está. Nosotros, lo que hablábamos antes, supondríamos el 14% de la demanda europea. Bueno, pues es una buena mina, ¿no? Hola, buenas tardes. Quería preguntarles cómo han tenido en cuenta en el análisis de riesgo que han hecho la posibilidad de que aparezcan materiales alternativos al litio para baterías eléctricas, y también teniendo en cuenta la enmienda que ha presentado Alemania para la norma Euro 7 de mantener, dentro de la eliminación de los vehículos de combustión interna, mantener la posibilidad de incluir biocombustibles. ¿Eso también podría afectar a la demanda que se espera de litio? ¿Han identificado alguna tecnología o alguna investigación reciente que pueda poner en riesgo el predominio del litio como principal metal para baterías, o alguna otra modificación que pueda haber legislativa? Bueno, en el análisis que nos hizo Pricewaterhouse, pues hay varias perspectivas de que haya alternativas, por supuesto, que los combustibles fósiles pues tengan un poquito más de vida de la que en principio dijo la Unión Europea que iban a tener. Eso es casi seguro. De hecho, ya los lobbies de fabricantes ya están diciendo que no pueden, pero básicamente porque el 2035 en proyectos industriales está aquí al lado. O sea, las plantas tardan 5 o 7 años en construirse. O sea, esto, cuando ya tienes el dinero, tardar 5 o 7 años. O sea, claro que se va a retrasar. Pero la evolución del vehículo eléctrico es indudable. Con respecto a otros, sustitutivos, ¿no? Pues esto lo estuvimos discutiendo mucho, ¿no? Bueno, pues el hidrógeno, aparecerán algunos de hidrógeno. Yo soy más, pero el hidrógeno, el balance energético es negativo. O sea, lo del hidrógeno está bien como una batería, un capacitador, pero como fuente energética es negativa. O sea, el balance cuesta más producirlo que la energía que suministra. Eso es una evidencia. Entonces, ¿tiene su sitio? Por supuesto que sí. Ahora, yo creo que no es quizás el hueco. Pero supongamos que también existen. ¿Por qué en el modelo y por qué las entidades financieras están tranquilas? Porque puede aparecer un sustitutivo, que es difícil, porque si vemos a Mendeleev, está el hidrógeno, el helio y el litio. Y uno de los problemas de las baterías es el peso. Con lo cual, hay que buscarlo. No digo que no lo haya. Pero lo que es más determinante en el modelo de negocio y por qué la banca cree, es porque ya se está invirtiendo en la industria del vehículo eléctrico con baterías de litio. O sea, ya los grandes fabricantes están construyendo plantas con litio. Y eso es una fase, eso no cambia de un día para otro. Eso será un periodo de 7, 8, 10 años hasta que aparezca uno sustitutivo, que puede que aparezca, pero entonces ya me ayuda a responder a don José Antonio y digo, por eso quiero vender rápido el hidróxido de litio, porque hay que producirlo, ahora es la solución, habrá otras, por supuesto, no negarlas, pero ya están todos los fabricantes de vehículos que además antes no se habían involucrado de manera tan significativa con un proveedor. Ahora ellos dicen, no, proveedor de baterías, explíqueme de dónde va a sacar el hidróxido de litio. Y eso nos ha pasado. A nosotros nos consultan no el fabricante de baterías, sino el fabricante de vehículos, que es una cosa inusitada. ¿Por qué? Porque desconfía del suministro y de la garantía y sobre todo, desconfía del precio. Quiere ver que el precio está fijado para que su batería también tenga precio fijo. Entonces, al final, es una ventana de oportunidad, como todo. Claro que aparecerán nuevas tecnologías, o no ocurrirán, pero la infraestructura como está pensada necesita... La infraestructura, por ejemplo, ahora
ya es complejísima para si pusiésemos todo este volumen de vehículos eléctricos por el gran requerimiento de infraestructura que tiene, pero de hidrógeno no sé ni cómo hacerlo, no sabemos ni cómo hacerlo, ¿eh? O sea, nos sentamos hablando del hidrógeno, en los periódicos se le llena a todo el mundo, pero ¿quién tiene para producir hidrógeno ahora mismo? Porque no hay ni 1 teravatio hora, ¿eh? En toda España. No lo hay. Y decimos mucho hidrógeno, pero no hay. Y son infraestructuras muy caras las de hidrógeno, ¿eh? Por las características. Tanto la energía que requiere para producirlo, que eso es un gran consumidor, y tanto la infraestructura de transporte. Porque España está muy preparada en infraestructuras para para el transporte del CH4, del metano. Es un país para estar muy orgulloso, ¿no? Todo el GNL, todo el Medgas, todas las redes que tenemos, bien, está preparado, pero eso conseguirlo de un día para otro de hidrógeno lo veo complejo. Y entonces dicen, no tengo la tubería, pero entonces voy llevando camiones con hidrógeno. Pues ya estamos con las emisiones de CO2. Sí, y que la industria ya ha tomado la decisión. O sea, la industria está invirtiendo. Entonces, no pueden cambiar de un día para otro ya de filosofía. Podrá aparecer otra tecnología, pero ellos ya están invirtiendo. Buenas, soy Dulce Gómez Limón, conocedora de la parte no te técnica Dulce. Del proyecto, ¿no? Pero bueno, que mi pregunta es una cuestión más social, político-social, ¿no? Es decir, que todos, especialmente Europa, ve la necesidad de recursos mineros, explotar recursos mineros dentro de lo que es el territorio de la Unión Europea, para no depender de terceros países, sin duda. Parece que esto no ha trascendido tanto a la sociedad, sí, la necesidad energética, no tanto de las materias primas. Y mi pregunta va en el sentido de que, a pesar de que Europa lo ve, ¿por qué no somos capaces de transmitir esta necesidad a nuestros políticos, a lo mejor más locales, donde vemos que hay inconvenientes en proyectos mineros actuales dentro de España, muy interesantes, especialmente de materias primas críticas, ¿no? O tecnológicas, como es el caso. Entonces, mi pregunta va más en el sentido de cómo han acogido los políticos este proyecto. Vemos que en otros sitios pues no ha sido muy bueno. Es un tema un poco delicado, ¿no? Pero vamos, yo sé que eres una persona valiente y nos lo vas a comentar y poner al día. Muchas gracias, Dulce. Tengo que decir que en este caso particular, la verdad que es sorprendente lo favorable y el apoyo de la administración regional y local. O sea, no nos ha encontrado. Son muy exigentes, y estoy hablando de la Junta de Extremadura y de los municipios, ¿eh? Son muy exigentes, hemos pasado por un proceso hasta salir, digamos, a información pública, en que nos han revisado el proyecto 100.000 veces, han estado muy colaborativos con toda la exigencia debida. Pero la verdad que no hemos encontrado en el gobierno regional unos convencidos de que es parte de la solución. Además, en Extremadura han entendido el ecosistema, ¿no? Y están apostando también. De hecho, sacaron una ley que fue un poco polémica, que obligaba que el producto, o sea, que el mineral se procesase y se hiciese todo regionalmente. Bueno, no voy a entrar en temas jurídicos, primero porque no es mi fuerte, pero sí la filosofía. En vez de quedarnos con la filosofía, a mí me parece muy, muy sensata. Digo, oiga, mire, usted
va a sacar aquí el mineral, va a hacer el open pit. Y oye, eso tiene un impacto negativo. O sea, aquí hay impactos negativos y hay que reconocerlos. ¿Cuál es el valor positivo? ¿Sacar el todo uno y llevárselo por Sines y para los chinos? ¿O procesarlo y en vez y multiplicar su valor por 30 o 40? Y generar una serie de empleos cualificados, porque para una planta de proceso hay que estar operándola estos 20, 25 años y lo lógico es que la planta de proceso se vayan, y además estamos colaborando con universidades y tal, y hay un plan de formación y de reclutamiento para que eso quede allí y al final sea el beneficiario. Yo no tengo nada más que parabienes en este caso, de verdad, y he vivido otros bastante más difíciles que no son objeto de hoy, pero el proyecto Las Navas está siendo muy reconocido, ha generado una sinergia muy positiva. De hecho, ustedes conocerán pues que ya se anunció que tanto una empresa, bueno, digo, Acciona con un fabricante oriental, Envision, pues que va a poner una gran fábrica de baterías en Navalmoral, ¿verdad? En Navalmoral. Eso es una gran inversión y entonces ya hablamos de la economía circular verde, o sea, sí, y que se quede aquí el valor añadido y que en Extremadura los extremeños vean qué beneficio les está ocasionando. Yo voy a permitir que comente una cosa que oí en un barecillo de Cañaveral, que un profesor de aquí me dijo que se aprendía mucho de geología en los bares de los bares, que se aprendía mucho, que primero le escuchase, que los del pueblo saben más que uno de geología. Y le escuché una frase muy sensata, decir a un señor, dice, porque uno dice, no, es que se van a ir tantas encinas, y dice, sí, pero si no me voy a tener que ir yo, y ve y explícale a mi padre que quién cuida de él, porque si no yo tengo que emigrar a Madrid o a Barcelona, y yo quiero quedarme en mi pueblo. Es que la gente allí quiere quedarse y quieren trabajo, y además cuando te remangas y vas a hablar con ellos, desde luego que el vecino es infinitamente más sensato que las instituciones, pero infinitamente más. Y sabe, y es exigente, y te dice, oye, pero es que mira, me vas a hacer una afección porque yo tenía aquí unos terneros y tal. Y, pues sí, pues mire, escriba porque usted tiene que ser remunerado y tiene que amortiguarse la afección negativa que tiene y el balance tiene que ser positivo. Pero volviendo a la pregunta, Dulce, creo que es un momento único el que se nos presenta, porque la minería todos conocemos que no sé por qué no se entiende mejor, ¿no? No sé por qué no viajan más los políticos y ven países como Australia, Canadá, que parece que les va bien, que tienen minería, que la tienen regulada, que la tienen muy regulada y que además, oye, pues genera empleo y además genera control, porque la población, oye, el que se haya intentado comprar un vehículo recientemente, pues espera 6 meses. Un chip. Bueno, pues es que los chips vienen de otro lado, pues hay que dejar. O sea, Europa creo que ya tiene una sensibilidad, yo creo que la va transmitido aquí a los nuestros, pero los regionales están convencidísimos. Y además ven, y me parece muy sensato, y ven los impuestos que se pagan, que se van a pagar, y todo el beneficio que genera social, de empleo, de impuestos y de gente ocupada. Y parece redundante, pero no. Buenas tardes. Muy buenas. Nada, muchas gracias por vuestra presentación. Os deseo mucho éxito en el proyecto, de verdad. Nosotros, bueno, yo soy Enrique Merino, soy del Instituto Geológico y Minero de España y, bueno, también estamos desarrollando también nuevas tecnologías, nuevas investigaciones para, obviamente, el litio, que está en boca de todos. Y, bueno, te quería preguntar, porque habéis hablado de mineralizaciones o concentraciones anómalas también asociadas a pizarras y otras rocas del encajante de estas hematitas. No sé si habéis encontrado más allá, ya habéis dicho que estaba un poco más abierto también el yacimiento hacia ambos lados, pero no sé si habéis visto mineralizaciones que sean de interés, pero no sé el potencial que tienen estas mineralizaciones de la pizarra. Entiendo que son metasomáticas, ¿no?, asociadas a estas hematitas. Y si estáis interesados también en aplicar nuevas metodologías de exploración para estos yacimientos, es decir,
tenéis controlado más o menos, tenéis un control de vuestra área geoquímico. No sé si tenéis pensado plantear otros estudios o a lo mejor en colaboración con otras instituciones. Pues empiezo contestando yo más genérico y entras tú en particular, ¿no? Lo difícil para ti. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Lithium Iberia y los diferentes tienen otros permisos de investigación, aparte de este designado ahí, y además para el tema del litio. Claro que estamos interesadísimos en temas de prospección y de análisis, en este y en otros permisos que se tienen a través de los socios o de otras sociedades, pero bueno, son los mismos, vamos. Eso ha sido objeto de discusión, ¿no? El tema de cuánto podría ser la proyección y cuánto podría crecer este yacimiento. Y nosotros, de hecho, bueno, estamos colaborando con la escuela, con el geominero hemos tenido reuniones, porque para nosotros es la entidad, ¿no? El geominero es la entidad, antes del CSIC y después del CSIC. Esperemos que el CSIC no me están grabando, no sé yo, estas expresiones mías. Pero sí, tenemos muchísimo interés, y Iñaki cuenta de este yacimiento, ¿no? Era un tema de oxígeno económico, o sea, nos hemos centrado en, oye, vamos a producir, hay unas inversiones a pulmón, permítame la expresión, y hemos visto, vale, pues, oye, bien, lo tenemos, ya sale el número, ahora ya expansionaremos, y ahora pues ahora estamos en la fase esa de obtener la concesión de explotación, que va muy vinculada con la financiación, ¿no? La financiación no es compleja para este proyecto, y luego ya crecer. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí. Sí, perdone. ¿El 80% era de litio solo y hidróxido de litio, no? ¿El qué? Litio. Ah, vale. De la recuperación del proceso. Sí, perdón, sí, de litio. Es muy elevada. Es la que nos ha salido en planta piloto. Hemos puesto un factor corrector a la baja porque la empresa alemana yo creo que se ha venido arriba. Pero cuando le dije un día, le digo, bueno, pues ya está, como te da el 88, mira, me vas a firmar en un papel que se llama Performance Warranties, ¿no? Y dijo, no, 88 no. Bueno, pero es un exitazo, si no es el 88, nos encontramos con un 70 o 75, desde luego que sí. Y bueno, aquí también nuestros asesores dicen que por qué no. No, Dulce, que dentro tendremos algunas pérdidas, pero que... Sí. Bueno, soy Esther Boixereu del Instituto Geológico. En el proyecto, lo has hablado muy por encima, es el litio el objetivo principal, también has hablado del cesio, pero niobio y tántalo, ¿lo teníais contemplado, la producción o...? Sí, correcto. Lo tenemos contemplado la producción, pero no los ingresos. Vale.
O sea, en el modelo de negocio no lo hemos contemplado. ¿Lo copiáis o qué vais a hacer? ¿O no lo separáis o cómo? Lo separamos. ¿Y lo copiáis? Sí, y lo venderemos. Es simplemente un tema de seguridad, sino de seguridad financiera. Es decir, oiga, mire, yo estoy negociando ya el contrato del hidróxido de litio y yo me fundamento mi business case en la venta del hidróxido de litio, ¿vale? Pero nosotros, eso sí, va a ser un mineral secundario que vamos a vender y que esperamos pues cobrar muy bien. Sí. Lo mencioné sobre todo con el rubidio. Sí, hay rubidio, pero el cesio también había... Sí. Pero estos cosas los vais a copiar y vender. Y vender cuando sea. Y vender. Sí, el cesio es un elemento que te lo compran muy bien. O sea, quiero decir, no lo vamos a dejar allí, o sea, lo vamos a vender. O sea, va a estar en almacenes para venta. ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. Tenía una pregunta que se me quedó en el tintero. Y creo que solamente ustedes me la pueden responder. Se ha hablado mucho de que van a producir ustedes hidróxido de litio. Sin embargo, para mí suena a hidróxido de litio como tal, solamente una frase. ¿Y a qué va mi pregunta? A que solamente ustedes me pueden responder ese tema porque ¿cómo es esta producción de hidróxido de litio? ¿A qué viene mi pregunta? Yo en algún momento he visto que hay empresas que producen oro, tienen sus productos como mercurio y pueden generar mucha cadena una cadena logística específica para cada producto. Por ejemplo, el hidróxido de litio, no sé si es peligroso, no sé si es explosivo, no sé si el transporte del producto requiere algún grado de seguridad, alguna cadena logística específica, o algún problema ambiental, toxicológico, algún problema específico que pueda tener solamente su manejo, su acopio, su gestión, su exportación, incluso el mismo procesamiento. Yo como hidróxido de litio sé por lo que dice en internet, que es un producto enriquecido y tal, pero en la parte de operación solamente ustedes me pueden decir si lo generan enriquecido o un concentrado o un material estabilizado. ¿Cómo va a ser ese desarrollo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en algún momento yo me lo estoy llevando en un camión y tengo un choque? Algo de repente, una pregunta muy sencilla, pero que de repente sí nos ayuda a responder esa parte que va más allá del proyecto minero y más bien va por la parte ya más operativa que aterriza al día a día del proyecto, ¿no? Sí. Bueno, igual que no está definido digamos, las fichas técnicas o normalizadas de la calidad del hidróxido, grado batería, pero que difieren muy poquito, lo que sí está perfectamente estipulado son las fichas de seguridad de manipulación y transporte del hidróxido de litio y tiene unas características especiales, no es un material especialmente peligroso, pero es verdad que es un material que se deteriora, se carbonata, pasa del hidróxido de litio, pasa a carbonato, CO2. Entonces, tiene una manipulación, bueno, unas fichas que hay que seguir unos protocolos. No es un material especialmente peligroso, ni muchísimo menos. Vamos, si lo comparamos con el hidrógeno, ya digo que, vamos, que yo prefiero ser camionero de hidróxido de litio. No es una manipulación, tenemos unas fichas, o sea, si tiene interés le podemos pasar las fichas de cómo tiene que ser empacado, cómo tiene que ser almacenado y cómo tiene que ser transportado. Y hay pues una serie de medidas que hay que cumplir, pero no es un material especialmente peligroso. Cuando hablábamos, el hidróxido de litio que nosotros vamos a producir es a un 99, bueno, de hecho el último resultado que tenemos unos botecitos son 99,8, ¿no? 99,8% de hidróxido de litio monohidratado, ¿no? Lo he dicho muy bien. 99,8. Y luego hay unas trazas, ¿no? Que además estuvimos mirando una de las trazas, nos salió sílice y no nos gustaba y un
catedrático emérito, ¿verdad, Dulce? Dijo, pues esos son los matraces. ¿Cómo que los matraces? Dice, los matraces. El hidróxido de litio ataca a los matraces de vidrio. Y lo contaminó. Y dice, es que hay que utilizarlos metálicos. Y digo, ya, pero es que entonces no se ve. El del laboratorio le gusta verlo, lo que mueve. Pero estamos hablando de hidróxido de litio monohidratado, no voy a decir 100%, 99,8%. O sea, puro. Y el transporte y la manipulación hay que tener cuidado de que no se carbonate, que no te pase el carbonato de litio. Básicamente por el precio, porque se devalúa, ¿no? ¿He respondido? Sí. Las tenemos. De hecho, a mí les recomiendo a todos, porque hemos presentado en el proyecto de explotación está a información pública, o sea, todo el mundo puede tener acceso, porque del aspecto ambiental, pues no hemos contado muchas cosas, pero es verdad que hay 8.000... Bueno, nos han criticado los ambientalistas por escribir mucho, eso no me había pasado en mi vida. Dice que es que hemos escrito mucho para que les cueste leer. Hombre, no, habremos escrito mucho, o estará mal escrito, tal, pero... Hay un proyecto muy interesante que todo el mundo puede acceder y de verdad, bueno, nosotros le enviamos las fichas, pero que ahí tienen acceso a todo el proyecto. Y es más, agradecemos mucho que la gente lo lea porque seguro que encuentran alguna cosa que tenemos que mejorar o algún pequeño defecto que tenemos. Bueno, muchas gracias a todos. Son ya las 2 menos 5, creo que es hora de dar por finalizada este día. Y os esperamos en la próxima convocatoria que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias.